Pues ahora vamos con los teoremas fundamentales del cálculo. Estos son dos y permítanme buscarlos para... Aquí están. Ok. Bueno, entonces a ver. Teorema fundamental del cálculo. Primera parte, le dice la gente. Bueno, aquí en el texto en el que nos estamos basando, que es en el de OpenStax, se los recomiendo ampliamente. Si les voy a decir así, sí, me hubiera encantado tener este tipo de materiales en la licenciatura. Está muy bueno, está muy bien ordenado, está muy bien escrito. Muy bien, sigamos. Entonces, ¿qué dice este teorema? Dice, si f es una función que está definida en un intervalo cerrado y toma valores en los reales, continua, y se define la función f mayúscula va a valer lo que valga la integral. Ojo aquí, fíjense, sí puse una x ahí. Y aquí va a ser también la función f, pero vamos a cambiar la variable. ¿Por qué vamos a cambiar la variable? Porque estamos cambiando en realidad la literal, ¿no? La letra con la que estoy representando la variable independiente. Porque pues no es importante la letra con la que está representada, ¿no? Sino la forma de la representación. Entonces, este proceso de esto de aquí, si tomamos en cuenta que A y B pues también eran variables al final, nada más que escondían un uso donde aparentemente se les usa de manera constante, o sea, porque suelen estar fijas para cada caso, para cada ejemplo, para cada teorema, para cada resultado, por eso es que les ponemos A y B, pero en realidad no dejan de ser variables como tal. Ok, bueno, entonces en este caso extremo, esto de aquí no deja de ser la integral indefinida, perdón, la integral definida. Desde A hasta X, nada más que ahora B se llama X, porque estamos haciendo hincapié en que lo vamos a mover. Permítanme terminar de escribir el teorema fundamental del cálculo y ahorita les explico un poco más. Entonces, si tenemos una función continua en un intervalo cerrado A, B, y se define la función f mayúscula como la integral definida de a hasta x de f, entonces, ¿se acuerdan de la derivada? Bueno, pues aquí sale a brote, ¿no? La derivada de f respecto a x, en x vale exactamente, ahora sí es f en x, ahora aquí sí ocupamos la literal. Este es el primer teorema fundamental del cálculo. Básicamente dice, si usted integra y luego deriva, llega a la función que tenía. Esto inclusive se puede demostrar, por decir así, pero pues vamos a ver unos ejemplos, a ver. Encuentre la derivada de g de x igual la integral de 1 a x de t al cubo más 1 como denominador y como numerador 1 respecto a t. Bueno,
pues voy a ocupar aquí el teorema fundamental del cálculo 1, miren. Una función definida respecto a un límite superior de integración con base a una función f, y lo que nos dice es, si usted deriva esto, el resultado es la f que tenía. ¿Ok? Pues entonces eso me dice que si yo tomo g y la derivo, voy a ponerlo aquí con la notación prima, esto es igual a la función que yo tenía aquí, ¿no? Esa es la f, pero ojo, cambia la variable independiente, ¿no? Aquí era t y aquí es x. Nada más es porque las estamos usando diferente, pero bueno, ya al momento de devolver la función derivada, ocupo la x. Entonces es esta así, ¿no? A ver, otro ejemplo. Vamos a definir g en r, ¿no? En la literal r como la integral de 0 a r de la raíz de x cuadrado más 4 respecto a x. Queremos encontrar la derivada en r. Ok, aquí es lo mismo, nada más que hay que tener cuidado con las variables. O sea, aquí estoy usando esta r porque es la que estoy usando de límite de integración superior. Y aquí adentro se fija esta como la variable sobre la que estoy integrando. ¿Por qué? Pues porque puede haber ahí más variables, más letras, y puedo yo integrar solo sobre una variable. Pues ¿quién me lo prohíbe, no? Entonces aquí el punto es nada más que quede bien escrito el asunto. Lo que dice otra vez el teorema fundamental del cálculo es, de entrada, la cosa queda escrita en términos de la variable, que era el índice de la variable dada de la función f mayúscula, ¿no? Que es la variable utilizada, la literal utilizada para hacer el límite superior de integración. En términos de eso, le va a quedar su función derivada, ¿no? Es lo que decía aquí, por eso hice hincapié en la x. Aquí hablamos de r, entonces va a quedar todo en términos de r. Ok. ¿Qué es lo que tengo que escribir en términos de r? Lo que tengo que escribir en términos de r es lo que antes estaba escrito en términos de aquella variable sobre la que se integró, ¿no? Aquí se dice, mire, integramos respecto a la variable o respecto a la literal t. Entonces, esa fórmula que dependía de t, en este caso f de t, la tienes que reescribir en términos de la variable del límite superior de integración. Por eso nos quedó f de x, porque era la misma función, pero evaluada en x. Entonces tenemos que hacer lo mismo acá. Tenemos que ir, ¿cuál es la función? ¿Cuál es cuál es la variable sobre la que se integró acá arriba? Sobre x. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es escribir esto que está escrito en términos de x, hay que escribirlo en términos de r. Entonces, pues eso es r al cuadrado más 4, la raíz de todo eso, ¿no? Ok. Bueno, y además se puede complejizar un poquito más esta situación. Nada más les recuerdo la regla de la cadena. Esta es para las derivadas. Cuando se va a derivar la composición de dos funciones, la regla de cómputo de esa derivada de cálculo es derivas la f, que es la de afuera. Aquí también les recuerdo que f bolita g, o sea, la composición de f con g evaluada en x es
así, ¿no? Evaluar G en X y luego en ese resultado evaluarlo en F, ¿no? Es una cadenita, por eso se llama regla de la cadena. Entonces, bueno, ¿cómo se deriva la composición de funciones? Es la de afuera, la derivada de la de afuera, evaluada en la de adentro, multiplicada por la derivada de la de adentro. Eso es la regla de la cadena, ok. ¿Por qué la vamos a utilizar? Porque hay una versión del teorema fundamental del cálculo 1, permítanme ponerlo así, más regla de la cadena. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Decimos, mira, a ver, ok, F y G continuas definidas en el intervalo A, B. Si se define la función h de x como la integral desde a hasta g de x de f respecto a t, entonces la derivada de la función h en el punto x es f evaluado en g de x multiplicado por g' de x. Usted puede quedárselo así como una fórmula ya en este curso, de hecho eso es lo que vamos a utilizar, pero si quiere usted preguntarse el por qué es lo que está detrás, yo le diría, bueno, pues entonces defina f de x como la integral de a hasta x de f de t respecto a t. Y entonces yo creo que h de x queda definido como f evaluado en g de x, ¿no? Así, pues la derivada de h en x es igual, y aquí es donde se aplica la regla de la cadena, por eso les dije que la recordáramos. La derivada de la de afuera, evaluada en la de adentro, multiplicada por la derivada de la de adentro. Ah, pero f', podemos saber quién es. Aquí es donde viene, por el teorema fundamental del cálculo 1, la f' en x, y eso lo tenemos que sacar de acá, ¿no? La f' de x pues es f evaluada en x. ¿No? Entonces, así, o sea, voy a sustituir, ¿no?, esta f' pues por esta f. La h' en x es la f minúscula evaluada en g de x multiplicado por g' de x. Ahí está, de ahí sale nuestra fórmula. Muy bien. Bueno, entonces ya para acabar esto, pues vamos a hacer un ejemplo de este caso un poco más complejo, o tal vez dos, ¿no? Bueno, entonces ahora, encuentre la derivada de las siguientes funciones. A. Vamos a definir la función f de x como la integral de x a 2x de t cúbica respecto a t.
Y entonces aquí hay que usar el teorema fundamental del cálculo 1, ¿no? Pero aquí, ojo, como esta variable de aquí es la misma que la de acá, entonces aquí hay truco, ¿no? ¿Cuál es el truco? El truco aquí es que hay que partir la integral para que podamos tener un límite de integración constante. Y aquí ocupo otra vez propiedad de la integral para voltear esta de 0 a x ¿no? Ok, yo ahora sí puedo aplicar el teorema fundamental, ¿no? Porque lo que me diría es, mira, f' en x sería menos la derivada de esto respecto a x más la derivada de esto que estoy escribiendo respecto a x. Útil, tener diferentes notaciones, porque a veces es mejor escribir con una y luego con otra. Ok, entonces ahora sí, aquí puedo aplicar teorema fundamental del cálculo 1, porque es la derivada respecto a x, que es el límite superior de integración. Y entonces ya sé que la derivada es esta fórmula de aquí, pero en x, ¿no? Entonces pues es x al cubo más. Y acá es donde sí tengo que aplicar la regla de la cadena en el siguiente sumando. Ah, ya estaba perdiendo el menos, cuidado. En el siguiente sumando sí tengo que aplicar la regla de la cadena, pero es similar, ¿no? Porque es esta función de aquí que esté al cubo, pero en términos de x, evaluada en el límite superior de integración. Entonces es 2x al cubo, multiplicada por la derivada de la función de la de adentro. En este caso es la función del límite superior de integración. La derivada de 2x es 2. Entonces esto es 2 al cubo es 8 por 2, 16x al cubo menos x al cubo. Esto es 15 veces x al cubo. Ahí está. Esta es la derivada de esta función. Muy bien. Pues aquí voy a dejar, esto es el primer teorema fundamental del cálculo. Vámonos sobre el segundo en el siguiente video.